Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es reino protista. Bueno muchachos, este reino está constituido por aquellos organismos eucariotas que no son vegetales, ni animales, ni hongos. Y de estos organismos muchachos, algunos vienen a ser unicelulares y otros vienen a ser multicelulares. Y según su nutrición se pueden clasificar en autótrofos, heterótrofos o mixótrofos. Recuerden que autótrofos vienen a ser que producen su propio alimento, heterótrofos que van a consumir justamente alimento y mixótrofos que vienen a ser la mezcla de los dos anteriores. Ahora, en cuanto al tamaño, estos van a variar desde una micra de diámetro en las algas verdes, por ejemplo, hasta más de 100 metros de largo, por ejemplo el caso de las algas pardas. Hablemos de la clasificación. La clasificación de reino protista se divide en dos. Tenemos a las algas y a los protozoarios. Las algas, muchachos, que vienen a ser autótrofos y multicelulares, y los protozoarios, muchachos, que vienen a ser heterótrofos y unicelulares. Hablemos detenidamente de cada una de ellas. Hablemos de las algas. Las algas, muchachos, se clasifican en algas verdes, algas doradas, algas pardas y algas rojas. Las algas verdes, muchachos, también conocido como clorofitas, presentan el pigmento obviamente de la clorofila, incluye formas unicelulares y multicelulares, y otras, muchachos, forman colonias que contienen grupos de células. Obviamente la pared celular va a ser de celulosa, habitan en agua dulce y agua marina y su nutrición va a ser netamente autótrofa, que quiere decir que va a realizar la fotosíntesis. Y los representantes justamente de este reino viene a ser la ulva, que viene a ser en este caso la lechuga de mar, y el volvox. Hablemos muchachos de las algas doradas, que son las crisofitas, que también conocido como diatomeas, que se deslizan sobre la superficie, muchachos, y contienen pigmentos, muchachos, de clorofila y fucosantina, que justamente le va a dar este color. Además, muchachos, su pared celular va a ser de celulosa y de sílice. Las diatomeas, muchachos, elaboran conchas protectoras de sílice, para las cuales constan de dos mitades, una superior y otra inferior. Acá tenemos el mejor representante, que viene a ser la navícula. Ahora hablemos, muchachos, justamente de las algas pardas, también conocidas como feofitas o facogitas. Entonces, estas algas pardas van a presentar unos pigmentos de clorofila y fucosantina que justamente le va a dar este característico color. Todas, muchachos, vienen a ser multicelulares y todas vienen a ser marinas. Su nutrición va a ser netamente autótrofa, con lo cual realiza la fotosíntesis, y su hábitat comprende desde lugares más cercanos a la costa hasta muy alejados de ellas, en aguas costeras, por ejemplo, templadas, Y su representante viene a ser el macrocistis, que, muchachos, llega a formar bosques de kelpos que alcanzan unas alturas de aproximadamente 100 metros y se encuentran a lo largo del litoral del Pacífico. Ahora hablemos, muchachos, de las algas rojas, también conocidas como rodofitas. En este caso, las algas rojas van a poseer pigmentos de clorofila y ficofibrinas como la ficoeritrina, que justamente le va a dar este color característico. Todas tienden a ser marinas y todas son multicelulares. Su nutrición va a ser autótrofa, se desarrollan en aguas tropicales profundas y transparentes, y algunas, muchachos, rodofitas, también llamadas coralinas, tienen una capacidad de depositar justamente el carbonato de calcio en sus paredes celulares, favoreciendo así la constitución de arrecifes de coral. La principal representante viene a ser, muchachos, la pórfira, que justamente viene a ser en Japón un alimento. Ahora hablaremos, muchachos, de los protozoarios. Los protozoarios, muchachos, son unicelulares, sin pared celular y móviles. Su nutrición viene a ser heterótrofa, quiere decir, muchachos, que va a poder consumir otros alimentos, que fabrican otras especies, y se desarrollan, muchachos, habitualmente en agua dulce o salada. Algunos de estos pueden ser parásitos de animales y otros van a ser de vida libre. Hablemos de la clasificación entonces, muchachos. Los protozoarios van a incluir 5 grupos principales. Entre ellos tenemos a los arcodinos, que se desplazan mediante pseudópodos, quiere decir falsos pies, utilizados también para englobar el alimento, y se desarrollan, muchachos, en agua dulce y salada, y algunos vienen a ser parásitos de animales. Y, muchachos, al alimentarse ingresan los nutrientes en una vacuola alimenticia, en la cual el citoplasma segrega ácidos y enzimas, y según avanza la digestión, los alimentos son absorbidos de la vacuola, que se reduce de tamaño. De ejemplo, muchachos, tendríamos a la ameba. Hablemos de los mastigóforos, que vienen a ser justamente otro principal grupo dentro de los protozoarios. Muchachos, los mastigóforos vienen a ser en este caso que se movilizan mediante flagelos, por eso que se le conocen como flagelados, que puede tener un flagelo o varios flagelos. Algunos llegan a ser parásitos o patógenos de animales y muchos de ellos vienen a ser de vida libre. Además, muchachos, los mastigóforos son considerados como protistas heterótrofos más primitivos, y los representantes vienen a ser, muchachos, la Trypanosoma gambiense, que viene a ser la causa de la enfermedad del sueño, la Trypanosoma cruzi, que es causante de la enfermedad de mal de Chagas,
Y por último muchachos, la Giardia intestinalis, que es causante de diarreas graves, vómitos, náuseas, y esta enfermedad es producida por el consumo de aguas contaminadas. El otro principal grupo muchachos vienen a ser los ciliados, que se movilizan mediante cilios y se alimentan de bacterias. Es considerado muchachos uno de los protozoarios más complejos, ya que poseen en este caso núcleos de dos clases. Por ejemplo tenemos al micronúcleo, que está implicado en la herencia y la reproducción sexual, y tenemos al macronúcleo, que está implicado en la producción del ARN mensajero. Estos organismos muchachos vienen a ser de vida libre y son parásitos. Y tenemos sus representantes, que vienen a ser el Paramecium caudacum y el Balantidium coli, que puede causar diarreas, vómitos y náuseas. Habremos el último grupo de los protozoarios, que vienen a ser los subprotozoarios, que no tienen movilidad en su fase adulta, y todos muchachos llegan a ser parásitos, y se desarrollan en el interior del cuerpo o de las células individuales de sus hospederos. Estos organismos muchachos van a formar esporas infecciosas, y su nutrición llega a ser heterótrofa. Entonces acá tenemos el caso principal, que viene a ser el Plasmodium, que este muchacho llega a producir la enfermedad conocida como la malaria. Bueno muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: el reino, espacio, es un reino eucariote. Muchachos, acá nos estamos hablando de reino protista. ¿Por qué protista? Porque el reino protista llega a ser el reino eucariota. El único reino, muchachos, que no es eucariota sino procariota llega a ser el reino monera. Ahora, el reino monera está incluido las arqueobacterias, las cianobacterias, las eubacterias. Con lo cual descartamos, muchachos, las alternativas A, B, C y D. Y nos queda en este caso reino protista, que sí está formado por, en este caso, células eucariotas. Pregunta número 2 nos dice: se dice que espacio es eucariota porque en sus células contiene el núcleo definido. Nos estamos refiriendo muchachos al reino protista. Recordar además muchachos que este reino está constituido por organismos eucariotas que no son vegetales ni animales ni hongos. Pregunta número 3 nos dice: los protozoarios son seres espacio porque están formados de una sola célula. Nos estamos refiriendo muchachos que los protozoarios son seres unicelulares, ya que poseen solamente una célula. Y muchachos, como toda célula eucariota va a poseer en este caso uno o varios núcleos verdaderos, y tiene una membrana, tiene citoplasma y tiene organelas. Pregunta número 4 nos dice: es un ejemplo de protozoarios que contienen flagelo para moverse. Nos estamos refiriendo muchachos a los mastigóforos. Para ser precisos, el representante de los mastigóforos viene a ser ¿quién? El Trypanosoma. Pregunta número 5 nos dice: es un protozoario que tiene dedos falsos o también conocidos como pseudópodos. Nos estamos refiriendo muchachos al caso de los arcodinos. Para ser exacto, uno de sus representantes principales vienen a ser las amebas, que justamente utilizan este pseudópodo para poder movilizarse. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.